¿Qué tal? Buen día, tengan. Les saluda el ingeniero Roberto Baeza Montejo. Vamos a continuar con nuestra presentación de los temas. Me voy a permitir compartir pantalla, no sin antes recordarles que pues hagan las actividades que de alguna u otra forma se han mencionado en los videos. Y posteriormente se van a hacer los cuestionarios para que puedan responderlo por la plataforma. Lo importante son las actividades que ustedes hagan y que se autoevalúen y vayan tratando de practicar más y más para poder dominar todos estos temas. Bueno, vamos a continuar con el tema 3, elementos de la composición en la obra gráfica. Vamos a ver los elementos de la composición visuales, color, textura. Vamos a ver también el 3.3, elementos de la composición y su relación, la dirección, la posición, el intervalo, el ritmo, la simetría y la asimetría. Esta va a ser nuestra cápsula número 2. El sombreado, como ya se mencionó en temas anteriores, es un recurso técnico del dibujo para representar el volumen natural del objeto y su relación con el espacio que lo contiene, el efecto de profundidad que resulta de los contrastes tonales es consecuencia de la adecuada organización de los valores de claridad. Sin embargo, lo claro no significa solamente la parte del objeto que recibe la luz, sino también el color natural del objeto que presenta mayor luminosidad con respecto a los demás. El amarillo es más claro que el naranja y el rojo, por ejemplo, lo oscuro no solamente significa las partes que están opuestas. A la fuente de luz, sino también a los colores que por naturaleza reflejan con menor intensidad la luz que reciben, como el azul, violeta o café. Por ejemplo, los colores, así como sus diferentes valores tonales dentro de la expresión gráfica, participan como un factor de peso, por lo que es necesario analizarlos como elementos compositivos por su particular importancia dentro de la obra plástica. Bueno, yo aquí me atrevo a recomendarles que observen las flores carolinas. Es impresionante el color, los tonos que dan esas flores. Son muy distintos. Mm, ha de ser infinita las tonalidades que da la flor carolina. Se lo dejo como una actividad eh, que lo hagan de manera autodidacta y vean de manera presencial esas flores. En esta composición, las dos aves se encuentran en la parte superior del plano, lo que hace que la vista se fije más en esa parte que en el resto de las imágenes. El desequilibrio aumenta todavía más al tener los colores más contrastantes en las aves, sobre todo en las partes blancas. Vamos al siguiente tema, la textura. Se le llama textura a la característica que posee una superficie o al modo en que ésta refleja la luz. Algunas superficies absorben o reflejan mayor o menor cantidad de luz y en la vida cotidiana se pueden clasificar como superficies brillantes, apagadas, opacas, transparentes, etc. Existe una muy amplia variedad de texturas, las cuales se pueden dividir en dos grupos, las de carácter visual y las de una sensibilidad al tacto. La textura visual se refiere a las cualidades que puedes apreciar en la superficie a través de tus ojos, la que se origina a través de un proceso biológico.
producto de la naturaleza del objeto, como la corteza de un árbol, por ejemplo. Vamos a ver lo que es la dirección. Es la relación existente entre la figura y el campo visual. Cuando la figura contiene una estructura basada en la línea recta, según sea su posición, podrá definir movimiento en un determinado sentido, derecha, izquierda, abajo o arriba. Cuando una obra predomina en las direcciones horizontales, la composición resultante origina efectos de tranquilidad, quietud y reposo. Nos referimos a las obras donde el componente principal adopta esta posición, que bien pudiéramos denominar yacente, recordando a las esculturas que nos muestran en esta posición. Este es en nuestro lado derecho, en la parte superior, vemos la parábola de los ciegos, pintado en 1568 de Bruegel. Y aquí en la parte de abajo observamos la dirección, una línea recta, una línea que nos va dando la dirección y nos va dando ese movimiento que llevan los ciegos. Es una parábola muy bonita, hay que leerla para poder también comprender el contexto de la parábola. Lo que yo recuerdo es que no sé si los 10 ciegos aquí irían al encuentro con Jesús o ya de regreso con Jesús. Es interesante esta armonía, esta dirección que le da el pintor. La posición es la relación de las figuras en cuanto a su posición o colocación en el campo visual. Por ejemplo, un cuadro y un rombo son la misma figura, sin embargo, su colocación las hace percibir como algo distinto. El intervalo es el espacio que existe entre una figura y otra. Se puede organizar la composición de un diseño basándose en las fuerzas internas que también podemos encontrar en estos espacios. En estas imágenes pueden observar que los espacios en blanco también son parte de la composición, determinando una línea psicológica en forma de espiral. En la primera, estableciendo un contraste de varias zonas, unas más claras y otras oscuras. En la segunda, el orden de los tamaños del punto de la impresión de una esfera. Bueno, ese sería en nuestro ejemplo lo que acabamos de mencionar. Luego tenemos el ritmo. La palabra ritmo es una idea que se refiere al movimiento, paso, cambio. Sin embargo, en la expresión gráfica es necesario que exista algo más que movimiento. Se necesita una organización de este movimiento. Un orden que se conoce como armonía, entendiéndola como una relación y correspondencia de unas figuras con otras. La mejor manera de entender estas dos palabras, ritmo y armonía, es a través del ejemplo de la siguiente figura, donde se presentan las líneas que la vista va siguiendo para estructurar el ritmo, un movimiento que permite observar de manera ordenada todas las figuras de la composición. Como podrás observar, el ritmo lleva una secuencia, un pequeño rectángulo negro hacia arriba y el siguiente hacia abajo, y así sucesivamente, señaladas por las flechas de color. También hay un pequeño rectángulo blanco hacia arriba y otro hacia abajo. Bueno, aquí vemos el movimiento, el acomodo de las formas geométricas, de los rectángulos, de las flechas, de los triángulos, y esto va dando un ritmo en la imagen.
Luego tenemos otro tema también no menos importante, la simetría. Un dibujo bien realizado es una obra en la cual se compensan los pesos de todas las figuras ofreciendo una unidad armónica. Al hablar de pesos, se está refiriendo a la atracción visual que tiene la figura humana, casas, objetos, animales, árboles, montañas, etcétera. Es decir, a toda figura plasmada en el plano material y cuyo peso está manifestado por su tamaño y tono. Puede lograr el equilibrio en una imagen gráfica de la siguiente manera. El equilibrio axial es el más utilizado en la composición por el cuidado que manifiesta en la compensación de pesos a partir del punto de balance o eje central. Este sistema tan sencillo consiste en repetir las mismas figuras que están en un lado del eje central o en el lado opuesto, pero en forma invertida. También puedes organizar la composición aplicando pequeños cambios en los elementos sin modificar el concepto de simetría. Por ejemplo, cambiar el orden de los tonos. Bueno, aquí vemos dos ejemplos de simetría. En la simetría radial se utilizan dos ejes que dividen el espacio material en cuatro planos, cuya estructura lineal de cada uno es igual a la de los tres restantes, aprovechando la simetría axial simple o por tono. Actividades de aprendizaje. Utilizando papel o cartulina para dibujo, realiza un diseño de la siguiente forma. A. Una composición con base a la simetría axial. B. Una composición con base a la simetría radial. Vamos a entrar a otro tema interesante, lo que es asimetría. Como se mencionó en el tema anterior, la asimetría es cuando se divide un plano por la mitad, obteniendo dos planos iguales, como el caso de la mariposa, las alas de la mariposa. El problema empieza cuando se mueve el eje de simetría fuera del centro, dividiendo el plano gráfico en una parte más grande y quedando la otra parte muy pequeña. Cuando uno de los espacios es demasiado grande, crea una fuerza de atracción que fijará el interés de la vista hacia ese plano, quedando una imagen desequilibrada, por lo que se debe de establecer el tamaño correcto de cada uno de los planos de modo que exista una relación proporcional. Para lograr lo anterior, debes encontrar la correcta división del plano gráfico, que permite obtener estos dos aspectos muy importantes, equilibrio y proporción. Un lugar que divide el plano de tal forma que una de las partes resulte pequeña y la otra sea mayor, con las medidas adecuadas que permitan organizar una armonía las diversas partes de una obra y dándole mayor variedad e interés a la observación. Bueno, aquí vemos en las imágenes la división desequilibrada y la división proporcional. Existe un procedimiento para obtener la correcta división entre las partes y que se conoce como la serie de números de Fibonacci, matemático italiano que en los años 1230 a 1250 desarrolló un proceso el cual consiste simplemente en sumar un número con el que le antecede. La serie empieza con el uno en la cual se suma consigo mismo. Uno más uno dando como resultado el 2. Este a su vez se suma con el anterior, 2 más uno 3. El 3 con el anterior, 3 más 2 resulta 5 y así se crea la siguiente secuencia, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etcétera. Con esta serie, si tienes una cartulina que mide 55 centímetros, puedes dividirla en partes proporcionales a los 21 o a los 34. Debes tener en cuenta que no todas las cartulinas o lienzos están cortados en medidas que coincidan con la serie de Fibonacci. Seguramente que las medidas que encontrarás serán muy diferentes, por ejemplo, 60 por 40
o 28 por 15. En estos casos resulta muy difícil decidir los números que ofrecen equilibrio y proporción. Para evitar esta dificultad, utiliza la cifra 1,68 del arquitecto romano Vitruvio, o siguiendo con el ejemplo de la cartulina de 55 centímetros. Para encontrar las medidas que ofrecen equilibrio o variedad, bastará con dividir 1,68 entre 55 para el espacio mayor. Entonces tenemos 55 entre 1,68 igual a 33,99, que en números enteros queda 34 para el espacio mayor. 34 entre 1,618 igual a 21, que en números enteros queda 21 para el espacio menor. Y bueno, aquí tenemos una, de manera natural, tenemos el valor de 1,618 eh, en un brazo y con el antebrazo y la mano. Como puedes ver, el 34 y el 21 son números que le anteceden al 55 con la serie de Fibonacci. La utilización de la cifra 1,618 ofrece cifras más exactas que facilitan la adecuada división de cualquier plano en términos de proporción. Seguramente que surgirá la pregunta, ¿de dónde salió el 1,618? Las matemáticas dan la siguiente explicación. El número de oro se designa con la letra griega phi, 1,61803, y que la inicial del nombre del escultor griego Fidias, que lo tuvo presente en sus obras, es la solución positiva de la ecuación de segundo grado. Tenemos esta ecuación, la solución es 1 más la raíz de 5 entre 2, que da el valor de 1,618. Sin embargo, puedes descubrir que el origen de la cifra 1,618 realizado las siguientes divisiones, tomando como referente los números de Fibonacci, en donde encontrarás un mismo resultado: 55 entre 34, 1,617,6. 89 entre 55, 1,618, 1, igual a 1,618. 144 entre 89 igual a 1,617,9. Aquí nada más están haciendo la diferenciación de los puntos. Ustedes pueden agarrar la calculadora y dividir este valor y lo iguala a 1,618. ¿Sí? No hagan caso a este punto que está aquí. Simplemente es una referencia, nada más como para apartarlo, ¿no? Y lo redondean, ¿no? Lo que hacemos es que lo redondeamos al número superior o al número inferior. Siguiendo con este procedimiento, puede dividir cualquier espacio obteniendo dos líneas verticales y dos líneas horizontales. La intersección de estas líneas ofrece 4 puntos que se consideran de mayor interés visual. Sin embargo, para los propósitos de la obra gráfica, debes de escoger solo uno, en donde estará lo más importante de la composición. Entonces tenemos 4 puntos de interés visual. Punto principal de interés visual. Aquí lo tenemos. Bueno, esto sería la parte del tema de asimetría. Que tengan un excelente día, que estén bien y pasen muy buenas tardes, muy buenos días desde donde nos estén viendo. Muchas gracias.